Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Venimos a un episodio más. Me pilla un poco nerviosa porque creo que tenemos que hablar. Chita. Sí, Chicha. hay que hablar de muchas cosas y lo queremos hacer bien, entonces tenemos un par de chuletas cada uno para guiarnos en qué puntos sí o sí queremos tocar. Además es un tema... Es un tema controvertido, complicado, sí. Pero sí que es cierto que Paula ha estado informándose mucho, ha estado escuchando muchas cosas antes y le ha tranquilizado mucho que al final es un tema en el cual hay bastante sensatez en muchos aspectos. Sí, exacto. ¿Podríamos decir sensatez? Sí. Vale. O sea, creo que vamos a darle ese punto de sensatez para que se entienda bien. Al final no queremos hacer de abogados del diablo. Exacto. Pero tampoco queremos hacer de verdugos. Totalmente. Me parece... Fíjate, abogados verdugos. Estudié un año de Derecho. Bueno, el tema es la infidelidad, que muchas veces vamos aquí como si no se supiera, pero esto está en el título. Sí, exacto. Y de hecho creo que cuando hemos terminado de cuadrar un poco qué puntos queríamos tocar, nos ha cuadrado más el nombre, si cabe, porque el título completo es... Venga. No, tú. Infidelidad o infidelidades, no recuerdo. Y porque hablando se entiende la gente. Exacto. O sea, creo que al final el resumen va a ser ese. Sí. O sea, el punto al que queremos llegar. Hablando se entiende la gente. Exacto. Y blanco o negro, no, gris. Exacto. Eso luego lo abordamos. Entonces nada, vamos a empezar y yo creo que lo principal y lo más claro es... ¿Qué es la infidelidad? A ver, creo que es importante que aquí ya empieza lo controvertido, ¿no? Porque creo que para cada uno la infidelidad va a suponer una acción o una cosa que suponga para cada uno de nosotros el ser infiel. Sí que es verdad que en resumen se podría decir que es la ruptura del pacto o del compromiso que tengo con la pareja. Ahora, el pacto que yo tenga con mi pareja seguramente sea distinto que el pacto que ha hecho otra pareja. Por lo tanto, nunca va a haber una generalización de lo que es la infidelidad para como tal. Todo el mundo. Eso es. Al final volvemos al mismo tema. No es esto o esto, eso es lo del medio. Eso es. Entonces creo que es importante que creo que a veces damos mucho por hecho cuando empezamos con una relación el que creo que para mi pareja supondrá lo mismo que para mí ser infiel. Esto es un error garrafal porque creo que es muy importante desde el inicio hablar de qué supone infidelidad para cada uno, qué está permitido, qué no está permitido, y creo que no solo al principio de la relación, creo que a lo largo de la relación, conforme vamos pasando etapas, cuando nos vamos encontrando con distintas dificultades, creo que habrá que renegociar, plantear y volver a poner sobre la mesa lo que para mí supondría un daño de la relación, siendo que infidelidad puede ser desde una mentira hasta una infidelidad de una doble vida, hasta la pérdida de confianza por otros muchos motivos que no tienen que ver tanto con una tercera persona en cuestión. Que es lo que todos asociamos. Exacto, sí. Entonces, creo que es muy importante que veamos que la infidelidad, como todos los podcasts que decimos, no es blanco o negro. Creo que al final la palabra infidelidad como que genera mucho revuelo en el sentido de es lo peor del mundo. Y bueno, creo que vamos a intentar... ver la responsabilidad de todo el conflicto. Y lo que hemos dicho al final, sin convertir o sin continuar estableciendo que ese concepto es lo peor que puede pasar. Exacto. Y pues al final explicando responsabilidades, etc. Sí, al final en muchas relaciones, no en todas, la infidelidad al final no va a dejar de ser un síntoma de todo lo que está ocurriendo. Es decir, al igual como de la gripe el síntoma es la fiebre y a través de la fiebre entendemos que estamos pasando una gripe, pues al final puede que en una relación de pareja haya mucho más detrás, pero que de repente se ve el síntoma, que ha sido la infidelidad, ¿no? Y al final en una pareja somos dos miembros que estamos llevando una relación, que puede haber parte de responsabilidad sobre cada uno, el hecho de que la relación esté teniendo dificultades, aunque la responsabilidad como tal es de la persona que ha cometido el acto, pero bueno, es cuestión de aprender a mirarnos como individuos dentro de la relación para poder entender
que está ocurriendo, claro, exacto. Entonces creo que la infidelidad sería un síntoma y que hay que poder explorar, por así decirlo, es la punta del iceberg y tenemos que ir rascando un poco para ver qué hay debajo. Y que es la conclusión que yo creo al final también es cierto que conforme te vas haciendo mayor y vas experimentando cosas en tu entorno, en personas que conoces, es el entender cómo la infidelidad no es blanco-negro en el sentido de no es lo peor que puede pasar. Total. Pero tampoco, o sea, quiero decir, yo siempre me lo he planteado desde el punto de vista de decir, no es agradable y no es lo deseable y no apetece, pero no es una situación de blanco-negro de eres infiel, automáticamente es la peor persona del mundo. Totalmente. Sin dejar de lado el daño que has podido causar. Exacto. Sin olvidar que efectivamente cuando eres infiel a alguien o cuando generas ese daño, esa pérdida de confianza en alguien, eso va a generar un dolor, Total. eso va a generar un daño, pero al mismo tiempo entendiendo Total. que por mucho que me hayas hecho daño, no te convierta en la peor persona del universo. Correcto. Sí, que al final lo que tú has dicho genera un daño en la persona afectada, genera un daño en la relación, genera un daño, bueno, pues en distintas Sí, es como cosas. Claro, un claro. de dominos. Que va. Exacto. De hecho, al final tiene muchísimos efectos una infidelidad como tal, pero bueno, creo que al final también creo que la infidelidad, o lo quiero hablar también desde un prisma en el que tener una relación sana es difícil, porque al final tener una relación sana implica tener muchas conversaciones incómodas, implica tener un compromiso, implica el hablar mucho de muchas cosas en conversaciones que a veces me apetece huir y me tengo que quedar para poder afrontar qué es lo que está pasando, qué me está ocurriendo, cómo lo gestionamos, ¿no? Entonces, al final, a veces la infidelidad es un síntoma de un escape rápido de la situación que estoy teniendo, no es lo más deseado, pero al final muchas veces es porque, pues bueno, no estoy sabiendo cómo abordar ese conflicto que está ocurriendo. Y sin serlo fácil, pero sí que te puede generar en ese momento, de una forma muy rápida, una sensación de... Me escapo de esto, claro, totalmente. Que luego el después puede ser más negativo. Quiero Sí. decir, igual en ese momento, que es lo que pasa muchas veces con el ser humano, ¿no? Todas las cosas, muchas veces es como, no sé, por ejemplo, estás a dieta y no quiero comerme esta tartita. Voy a comerme la tarta, en su momento me voy a sentir bien, igual luego me va a venir culpa, etcétera, etcétera. Creo que es un ejemplo un poco, porque con todo este tema del cuerpo... Sí, pero creo que se entiende bien, ¿no? Al final sí. es como, en el momento, a ti, como persona que está siendo infiel, estás diciendo, vale, ¿qué va a repercutir en ti? Tampoco queremos, de repente, que es algo que hemos hablado antes, porque al final estamos hablando de la infidelidad desde el punto de la comprensión y de entender qué es la infidelidad, cómo funciona la infidelidad, de repente convertir a todas las personas infieles en gente que lo hace simplemente por... Sí, por el... ¿Me entiendes? O sea, hay personas infieles que son personas infieles que efectivamente... Pues sí, porque al final no están asumiendo Correcto. las cosas que tienen que asumir. No sé si y lo estoy todo. explicando bien. Sí, creo que te estás explicando Estoy bien. hoy un poquito espeso. No, creo que se te Con entiende, este tema. se te entiende bien. Y de hecho, el podcast no, lo que ha dicho Alfa, ¿no? No queremos que ahora... es decir, no implica que ahora perdonemos a todo... Que todo sea justificable. Exacto, que todo sea justificable, pero queremos un poco poner en contexto lo que supone una infidelidad y que el ser humano comete errores constantemente. Entonces, pues bueno, habrá que ver, ¿no? También habrá muchos factores que ayudarán a perdonar o no perdonar una infidelidad. Vamos a abordar. Vale. No sé por dónde Si soy sincero, creo que nos hemos hecho muchas cosas. Vale. ¿Qué lo hace menos traumático o más traumática una infidelidad? Bueno, creo que al final poner esto en valor es una locura, porque creo que a lo mejor lo que para mí es más traumático para ti no lo es, pero bueno, creo que voy a intentar dar un poquito de luz, ¿no? Creo que al final... en general puede ser más traumático descubrir una doble vida de mi pareja que en un momento puntual en una discoteca pues se le haya ido un momento. También te digo, para mí... Para ti, claro, que eso es muy importante eso de es, dejar claro, es decir, creo que a lo mejor para una persona que le hayan dado un beso en una discoteca supone una situación muy traumática, pero es verdad que en general
podría hacer que la situación fuera menos traumática. También puede hacer que sea menos traumática la red de apoyo que tienes a tu alrededor, que de alguna forma tus creencias sobre el amor pues las sepas cuestionar, te sepas preguntar un poco, sepas mirar hacia adentro y entender un poco qué es lo que ha podido pasar. También puede hacer menos traumático el cómo mi pareja me dice la infidelidad, ¿no? En caso de que te lo diga. Claro, en caso de que me lo diga, en caso de que me entere por terceras personas, en caso de que me lo niegue, Entonces creo que son muchos factores que pueden hacer que sea más traumática o menos, pero puntualizando que al final esto depende muchísimo de la persona. Porque al final yo creo que tendríamos a poner todo en cajas y a establecer lo que es correcto y lo que no es correcto. Exacto. Para todo el mundo. Total. Entonces creo que es muy importante esto que estás diciendo, que al final lo que para mí puede ser una cosa totalmente imperdonable, una cosa que me afecte de una manera brutal, para ti no lo puede ser, y no tenemos que estar en el mismo punto, para no nada. Tenemos que entender lo mismo ni ver la vida de la misma manera, simplemente esa red de apoyo que estás hablando tiene que estar ahí para ti, no para decirte todo lo mal, todo lo que al final creo que puede ser excesivo para tu caso. Total. Y que además, por esto que decías de la red de apoyo, al final es muy fácil desde fuera ver muchas cosas, y al final hasta que no lo vives en tus propias carnes pues tampoco sabes, ¿no? Entonces, bueno, creo que son factores que pueden ayudar a que sea menos traumáticos, siendo igualmente que al final una infidelidad puede conllevar, además de efectos en la autoestima, puede conllevar a estrés postraumático, yéndonos a lo más fuerte, puede, pues bueno, al final se genera un trauma que de alguna forma hace una crisis en el sentido de pertenencia, hace una crisis en lo que soy yo, pone en cuestión todo lo que yo tenía, todo mi proyecto futuro. Al final, cuando pasa esto, también acabamos cuestionando lo pasado, con quién he estado, cuánto de verdad había en todo lo que he vivido, qué decisiones he tomado yo. Entonces, al final creo que se revoluciona toda una serie de efectos que son importantes. Por eso creo que no quiero que se malinterprete el podcast como una forma de ya está, me soy infiel, como ahora ya entiendo absolutamente todo, sigo hacia adelante. No, es decir, esos efectos también hacen que tú tengas que replantearte si estás preparado y si quieres. Y esa posibilidad está bien. Es decir, que aunque yo pueda tener unas creencias del amor, otras creencias sobre el amor, no hay nada que sea bueno o malo, porque nada es lo correcto. Exacto. O sea, lo correcto para mí es lo correcto para ti. Eso e incluso lo correcto para mí puede cambiar y puede ser Sí. en otro momento más o menos correcto. Sí, pero bueno, creo que ver la infidelidad como un síntoma nos hace poder tomar conciencia de, pues bueno, qué está ocurriendo o qué ha ocurrido en general, y que muchas veces se tiene el mal concepto, y ahora ya me estoy yendo hacia otros puntos, pero creo que se tiene el mal concepto de que cuando alguien nos es infiel, la pregunta que nos solemos hacer es qué nos ha faltado en nosotros para poder darle a la otra persona, y eso también genera pues una serie de emociones muy dolorosas dentro de nosotros, ¿no? Que parte también de lo que nos ayuda a sostener una infidelidad, y con sostener quiero decir que puedo seguir o no seguir, pero sostener una infidelidad es cómo yo transito por las emociones desagradables que se van a generar con una infidelidad, porque se genera culpa, se genera malestar, se genera tristeza, se genera miedo, ¿no? Pero bueno, retomando lo que estaba diciendo, creo que generalmente nos preguntamos qué nos ha faltado, cuando en la mayoría de los casos realmente la pregunta que nos tenemos que hacer es qué estaba buscando la otra persona, ¿no? ¿Qué le estaba faltando a esa persona de sí misma? Porque hay muchas veces que en la infidelidad se hace desde la perspectiva de quién estoy siendo yo y buscar un nuevo yo, o buscar un escape, o buscar algo que me haga descentrarme de lo que estoy viviendo. Entonces habla más de la persona que lo está haciendo que de la persona que lo ha sufrido. Pero fíjate al final como es verdad, estoy ahora dándole vueltas, claro, cómo es de cierto que tiende a ser la persona a la que han sido infiel la que siente esa vergüenza, siente esa culpa, siente muchas veces, incluso de una manera velada o sin hablarlo, el sentimiento de decir lo que has dicho: soy yo y por lo tanto esto ha pasado. Exacto. Yo no he sido capaz y por lo tanto esto ha pasado.
Si lo analizas bien, efectivamente puede ser, es la otra persona quien está buscando otra cosa, y está buscando otro yo, que me ha gustado mucho esta manera de plantearlo, porque al final, haya sido buscado o no, es decir, todos conocemos personas que, o nos han contado historias de personas que buscan una infidelidad y que son conscientes de que lo están haciendo y que lo están queriendo hacer, y entiendo que al final ahí pues tienen que regularse y analizar lo que tienen dentro, y otras veces que hay infidelidades que surgen de una manera no buscada, igual no detenida, pero bueno, que ha pasado, y también qué estaba necesitando esa persona y por qué esa persona se ha visto en esa situación. También es verdad, Alfon, que ahora cuando lo ibas hablando me venía algo a la cabeza que no sé si lo he dicho en anteriores podcasts, pero que en consulta lo digo mucho, por eso ya no sé si lo habré dicho o no. Ajá, intento hacer memoria. Vale. Muchas veces creo que también el ser humano tiende a buscar la culpa en sí mismo porque es un poco más sencillo. Bueno, porque al final tú te puedes dar las respuestas, ¿no? Sí. ¿O vas a ser más honesto contigo mismo aunque no te lo digas? Fíjate que hay una cosa que yo hablo mucho, que es la culpa disfuncional. No sé si te suena esto. No me suena, vale, pues bueno. Yo creo que no lo hemos hablado. Vale. En ningún a ver. Vale, me vuelvo, o sea, voy a pensar un poco cómo explicarlo porque es un tema complejo. Muchas veces cuando somos pequeños y por ejemplo no estamos recibiendo de nuestros padres pues el cariño que necesitamos o la atención que necesitamos, o nuestros padres no están siendo ese apoyo o esa figura de referencia que todos deseamos, de alguna forma al niño o a la niña, como depende de ese padre o esa madre, no puede culpabilizar al padre o a la madre de ostras, es que tú no estás teniendo las herramientas o no estás consiguiendo quererme como yo quiero, porque si culpo al adulto del que dependo me quedo un poco descolgado en la vida. Además de esto, se saca una ganancia. ¿Qué ganancia? Cuando yo me culpabilizo, vale, soy yo que no estoy siendo buen hijo porque no estoy estudiando mucho y a lo mejor por eso mis padres no me están dando todo ese amor. O tengo que esforzarme más y ser más perfecto porque así, de alguna forma, ponernos sobre nuestras espaldas el peso nos hace tener el poder de cambiar la perspectiva. Si yo estoy haciendo algo mal y lo cambio, mis padres me van a querer más. Es más fácil asumir esa carga porque nos da la posibilidad falsa de cambiarlo que si pongo la responsabilidad en mis padres, que entonces yo no tengo nada que hacer por cambiar la situación. Entonces, cuando yo me he aprendido a relacionar de esa forma con la culpa, cuando yo voy creciendo, me es más fácil asumir esa responsabilidad porque entonces tengo el poder de cambiar la situación. Bueno, con mi expareja, ¿no? En muchas ocasiones tendía a responsabilizarme porque a veces era más fácil. Si yo me responsabilizo, yo tengo distintas acciones que hacer que puedan solucionar lo que está ocurriendo. Y al final te sientes en una situación de poder, que es lo que estás diciendo. Yo puedo controlar esta situación, por lo tanto, si lo puedo controlar yo, soy más capaz de poder saber que se puede cambiar. Es mucho más difícil asumir que no depende de mí. Entonces, es verdad que muchas veces la víctima, entre comillas, ¿no? Bueno, entre comillas, no, la víctima de la persona que ha hecho la infidelidad tiende a responsabilizarse, porque evidentemente tiene un efecto en la autoestima pensar que nuestra pareja pueda estar buscando algo fuera, ¿no? Pero también por esa parte de ostras, tengo yo esa posibilidad de cambiar. Y sí, posiblemente haya responsabilidad por ambas partes de la pareja, pero al final la persona que ha cometido la infidelidad no está sabiendo comunicar qué necesita, qué quiere, cómo lo gestiona, entonces, pues bueno, no es total la responsabilidad de la persona. Entiendo. Es muy interesante. ¿Sí? Vale. Sí. No sé si lo he explicado bien. Se ha entendido. Bien. Os haría un resumen, pero chicos, tenemos que avanzar. Pero básicamente es eso, o sea, al final, si tú estás dentro de ti mismo, por lo tanto tú no eres capaz de controlar lo que va a hacer otra persona, por lo tanto si tú consideras que crees que puedes hacerlo, te va a ser mucho más fácil intentar solucionarlo que esperar a que la otra persona, y sobre todo si la otra persona te ha sido infiel. Entiendo que al final si estás intentando que la persona que te ha sido infiel encima solucione todo el problema, pues es mucho más fácil decir, claro, voy a hacerlo yo.
porque esa persona no lo ha gestionado muy bien. Claro, claro. Ya. Se ha entendido entonces, Sí. porque creo ¿Se ha que... entendido? Nos comentáis en comentarios. Vale, entonces, no sé bien porque hemos ido hilando No. muchísimos... Esperemos que esté teniendo sentido, yo creo que Pero bueno, vale. Algo por lo que queríamos también hablar de este tema, y es porque creo que la infidelidad es algo que se tiene bastante en silencio, porque genera mucha situación de vergüenza, de malestar, porque al final muchas veces la sociedad tiende como a, pues bueno, sí, señalar, y creo que de alguna forma... Fíjate la cantidad de veces que escucho lo de palabras como cornudo, cornuda. Totalmente. Y en cambio creo que es un tema que si a nosotros mismos no nos ha pasado, mínimo conocemos a un montón de gente alrededor que ha pasado. Entonces es un tema, claro. Conocemos infieles, infidelizadores, Claro. infidelizados. Creo que todos conocemos de todo. Entonces nos parece como un tema muy fuerte, porque creo que es algo muy invisible, que creo que es importante hablarlo, porque creo que a menos se habla del tema, menos se habla de la posibilidad de hablar, renegociar. Nos remontamos al episodio de Básicos que hicimos, ¿no? El de la pizza con piña se llamaba. Pizza con piña. Sí. Vale. De alguna forma está relacionado, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es básico para mí? ¿Qué es intolerable? Creo que es importante que primero nos lo tenemos que preguntar para poder hablarlo. Entonces, jolines, pues si se puede hablar de esto, evitar y hacer que gracias a la comunicación nos podamos entender y, bueno, podemos poner sobre la mesa lo que está ocurriendo y ponerle solución, pues maravilloso. Entonces creemos que es un tema que, aunque sea muy invisible, por desgracia pasa mucho, entonces es importante hablarlo. Fíjate que las conversaciones que he tenido yo sobre infidelidades son muchas veces desde el punto de vista de voy a reírme de esta situación y voy a hacer una broma sobre esto que me ha pasado, o desde el punto de vista de mira, esta persona es lo peor. Total. Entonces muchas veces, y es lo que has dicho y creo que es muy interesante recalcarlo, como al invisibilizar cosas lo que hacemos es restarles importancia de una manera totalmente velada, porque al final es como, le voy a quitar importancia no hablando de ello y al final estás quitando la importancia de hablar del tema. Total. Y tiene mucha importancia. Pero claro, lo mismo que tú estabas diciendo, ¿cómo no lo vamos a invisibilizar si de alguna forma la sociedad sí lo ha puesto todo muy dicotómico, es decir, como todo en la vida, blanco, negro, bueno, malo, en la infidelidad es la víctima y el verdugo. Entonces, a la vez, ¿cómo lo voy a hablar si creo que mi red de apoyo lo puede recoger desde el eres débil por mantenerte en la relación si te han hecho esto? O incluso eres débil, pobre tú, pobre persona, la que tengo que cuidar porque esa persona se ha portado muy mal. Total. Entonces, y además genera sensación también de vergüenza, ¿no? Porque es al final lo que estamos hablando, ¿no? Imaginémonos que tomamos la decisión de mantenernos. Al final, muy probablemente nuestra red de apoyo diga... Vaya. Total. Entonces, al final tendemos a invisibilizarlo por muchísimas razones. La primera, porque no se habla, y la segunda, por cómo me va a recoger las emociones la gente. Y también creo, fíjate, ahora estaba teniendo un pensamiento... muchas veces la infidelidad la relacionamos con el sexo. Es decir, generalmente, si tú ahora mismo piensas en una infidelidad, lo primero que te viene a la cabeza es alguien acostándose con otra persona, y esto ha generado una invisibilidad. Tenemos tan convertido en un tabú el tema del sexo a nivel social, que obviamente creo que esto puede extrapolarse a... Total. Si no hablamos de sexo, ¿cómo vamos a hablar de una persona que ha tenido sexo con otra persona? Total. Y por lo tanto me ha engañado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces creo que también puede ir bastante relacionado. Sí, o sea, al final creo que hay muchísimos factores por lo que lo hacen que sea más invisible y por lo tanto más duro de poder gestionar, porque si se hablara realmente sería más fácil. Claro, pero si ya no hablamos de sexo, ¿cómo vamos a hablar de eso? También nos hemos metido en el tema de sexo, pero al final lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que infidelidad pueden ser muchísimas cosas, que de hecho parte de lo que también teníamos un poco en mente en el podcast era plantear qué cosas para cada uno suponen una infidelidad, porque yo cuando lo pregunto en consulta muchas veces la gente me dice, pues Paula, es que para mí el simple hecho de tontear ya supondría una infidelidad. Creo que hay que poner creo que hay que añadir algo en todo este tema, y es qué conducta me daña tanto como para contemplarlo como una infidelidad que rompiera el pacto absoluto de la pareja, y cuánto también no estamos entendiendo que al final, como seres humanos que somos,
a lo largo del vínculo de pareja vamos a romper partes del pacto, porque al final se pueden decir durante el vínculo de pareja mentirajillas piadosas o lo que sea, que al final todos vamos a poder fallar de una forma u otra al vínculo. Evidentemente hay distintos grados de fallarle al y vínculo. fíjate que ahora estaba pensando en una cosa. La Isla de las Tentaciones es un programa de que, bueno, creo que tenemos que tomárnoslo como entretenimiento. Total. Y hay poco ejemplo de cosas ahí, pero hay una cosa... Te hace pensar también, te digo. Sí, no, desde luego que te hace pensar. No, pero hay una cosa que creo que es muy interesante. Sí que es cierto que no lo hablan entre las parejas, lo hablan entre los chicos o las chicas, pero cuando empieza el programa definen por qué va a sonar una alerta. Es decir, hay alarmas, la verde, la amarilla y la roja. Sí. Y ellos definen qué es una alarma roja, que es la peor, qué es una alarma amarilla, que es intermedio, que es una alarma verde, ¿no? Total. Generalmente una alarma roja es acostarse con alguien, besar a alguien, una alarma amarilla, no entiendo muy bien qué es. Alarma amarilla, cada uno lo marcaba de una forma, pero creo que alarma amarilla ya contemplaban el caricias, Exacto. el tener una conexión como creo más que en esta mental. última edición decir cosas malas de tu pareja También lo es tenían en amarillo. Y luego pues la verde, pues es un poco, entiendo que te Sí. pasa un poquito esto. Que fíjate que al final en la Isla de las Naciones lo hacen ellos por un lado y ellas por otro, cuando igual sería muy interesante haberlo pactado en pareja. Correcto. Para poder definirlo, totalmente. Me gusta mucho el ejemplo porque creo que es muy, muy visible. Sí, o sea, creo que al final tenemos que entender que y además a lo largo del tiempo de la relación, y creo que al final a lo largo del tiempo de ti mismo, conforme vas creciendo, tú vas entendiendo correcto. muchas cosas. Entonces, para mí mis límites del principio no tienen nada que ver con mis límites de ahora, pero porque creo que también con mi proceso, con pues mi crecimiento, mi madurez, al final contemplo que hay mucha, o sea, al final creo que todo el mundo nos vamos a sentir atraídos por muchas personas. Y me ha hecho también, hablo como Paula, no hablo como psico, me ha hecho tener como la mente más abierta también en que, bueno, que al final mientras los límites estén puestos donde para mí es importante ponerlo, pues que hay muchas conductas que se pueden dar y bueno, que es importante hacer una diferencia entre intención y acción. Entonces, que es lo que hemos dicho antes. Sí, o sea, tú al final de alguna forma, mientras sepas dónde tienes que parar, pues si se te va un poco de las manos, bajo mi punto de vista, ante cierto límite está permitido. Y también es la manera en la que tienes de gestionarlos. Es Totalmente. Decir, se te ha ido un poco de las manos, has parado, se ha ido un poco de las manos, Total. has comunicado después. Eso es lo que te iba a decir. Creo que ahí también es está la clave. total. Porque has dicho algo muy interesante que, fíjate, tú ahora mismo, obviamente estás casada, etcétera, etcétera, y tu manera de percibir las cosas es muy distinta hoy a la de cuando le conociste, pero también es muy distinta hoy a la de cuando estabas con tu ex, Sí. o con la primera persona con la que estuviste. Sí. Que creo que también te lo da las relaciones y la edad. Total, y ver cosas total. y entender el mundo. Sí. Obviamente cuando tú empiezas tu primera relación en el Pleistoceno, o incluso yo, que yo tenía 20 años, quiero decir, éramos gente muy distinta a la que somos ahora. Yo, fíjate que si ahora me pongo a analizar, no lo había hecho, sorprendentemente, cuáles habrían sido esos límites que yo había establecido o cómo yo me habría enfrentado a determinadas cosas. Ya no solamente con mi primera pareja, sino con la última. Que fíjate que es más reciente, es muy distinto. Sí, creo que al final influye mucho también el cómo nos miramos hacia adentro nosotros. Claro. Es decir, cuando nos atrevemos más a mirar nuestras sombras y nuestras luces, de alguna forma acabas también permitiendo ver las sombras y las luces de las otras personas. Y bueno, creo que el propio proceso y también la confianza que hace en la relación, tú de alguna forma También vas las cosas que te van flexibilizando. pasando, es decir, muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado esto a alguien que empieza una relación y dice jamás perdonaría una infidelidad? Totalmente. Y de repente le sucede. Totalmente. Y yo creo cambia que, la perspectiva. Claro, y también Claro. genera un debate interno de decir, pero yo había dicho que nunca iba a perdonarlo. Total. Pero ha pasado esto y ahora mismo estoy planteándome hacerlo porque verdaderamente lo que he dicho antes, hay una comprensión. Eso no quita el daño, pero hay una comprensión de lo que Total. ha podido pasar, que no es obligatorio volver con alguien, por Total. supuesto. Es decir, todos tenemos Sí. la capacidad de evaluar, analizar las situaciones, pero eso. O sea, yo ahora mismo lo pienso entre la perspectiva de iniciar una relación con alguien, qué perdonaría y qué no perdonaría, creo que sería muy distinto Total. a lo que no habría perdonado en mi anterior Y relación. yo ya ni te cuento, o sea, me refiero. Lo que sea. Puede hacer lo que le dé. No, pero me refiero, miro con perspectiva. Claro. Cuando le estabas diciendo yo pensaba, Dios mío, No, mi no, alma es de que- mis... Ya, por eso.
Esto está siendo un momento telepático entre los dos. Pero yo estoy pensando en mí mismo. Yo también sé lo que estás pensando. Y en ti misma, en algunos momentos. Hemos cambiado. O sea, hemos nos cambiado. vamos a retrotraer a 14 años atrás. 14 años no, 13 años atrás. Es muy diferente. Sí, es muy diferente. Y me alegra. Sí, a mí también. Me está gustando ahora Sí. mismo darme cuenta de cómo efectivamente, si yo pudiera hablar con el iPhone de hace 13 años y decirle 100, no está pasando Bueno, nada. quizás en ese momento necesitábamos Claro, pero porque verlo tampoco desde tienes esa experiencias. perspectiva, claro Yo que siempre sí. creo que todo es muy analizable desde las experiencias. Total. Y si tú no tienes las experiencias, no puedes pedirle peras Total, al olmo. total. No le puedes pedir a una persona de 20 años que... Que no vea eso como una infidelidad, porque Claro. evidentemente. Me encanta que estoy diciendo esto como de que estoy hablando de algo. Pero nos estamos entendiendo. Sí, nos estamos entendiendo. Vale. Entonces... Vale, cosas más importantes, no difíciles. No, ya está. Continúa. Vale, hay muchas cosas que no me quiero dejar porque ya os digo, creo que son cosas como súper importantes y que creo que nos están saliendo muchas cosas ahora que son muy guays. Bueno, como efectos en el trauma, voy a leer algunos que me había apuntado, aunque creo que he dicho ya bastantes, pero bueno, pues eso, el estrés postraumático, el alterar creencias que tenemos hacia nosotros mismos y hacia la relación, crisis en la confianza, crisis en las expectativas de lo que me iba a hacer, al final toda infidelidad supone una traición y esa traición supone una herida que tiene que ser trabajada, ¿no? Y al final, bueno, pone en duda todo nuestro sistema de valores que tenemos sobre lo que significa el amor, lo que significa la relación y que generalmente esto también viene muy asociado, ¿no? Toda esta crisis que se produce a que pese a que los tiempos han cambiado y ya no lo percibimos de la misma manera, cuando estamos con alguien aún tenemos parte de la creencia de nuestra media naranja, nuestro medio aguacate, el hilo rojo que une a las dos personas. Entonces, Nuestra langosta. claro, cuando de alguna forma se produce esto, tú ya no temes el dolor de la propia infidelidad, temes también la repercusión que va a tener en la pareja y eso te altera toda la creencia que tú tienes y el, ostras, que me quedo sin esa persona. Que he puesto todas mis expectativas en que era esa persona. Entonces, bueno, pues eso duele mucho. Lo que comentaba, que al final el saber mirar hacia adentro nos ayuda mucho a incluso coger la infidelidad como un aprendizaje, independientemente de que al final el resultado sea volver o no volver, sino creo que al final nos da una perspectiva de aprendizaje cara a futuras relaciones o a la misma relación, poder cambiarla y trabajar en ella. Y que bueno, lo que antes decía de que al final toda relación sana necesita conversaciones incómodas, creo que de alguna forma es muy importante y que lo hablo mucho en amarnos, porque creo que a lo largo del vínculo de la relación se van a dar muchas traiciones al pacto, aunque no sean en el terreno sexual afectivo. Entonces creo que también tenemos que estar como preparados para entender que igual como en un vínculo de amistad nos podemos hacer sentir mal el uno al otro, en un vínculo de pareja con el que pasas más tiempo cada día, es más normal todavía poder fallar, ¿no? Y cuando estamos predispuestos a poder hablarlo antes de que sea demasiado tarde y entonces quizás se produzca ese síntoma, se traduzca en infidelidad, se traduzca en ruptura, se traduzca en lo que sea. Entonces, bueno, creo que es muy importante aprender a sostenernos emocionalmente para enfrentarnos a conversaciones que son muy complicadas, pero que son absolutamente necesarias para el vínculo de la pareja. Que al final es lo que hemos dicho siempre. Una relación, al final cuando te planteas una relación como es mi media naranja, eso es muy sencillo de plantear, Claro, es decir, total. ya está. Y no tengo que hacer nada más, porque lo he encontrado. Claro, Sí. y al final las relaciones son yo creo que al final son una sucesión de conversaciones que nunca acaban. Es decir, Jamás. todos estamos cambiando de manera continuada. Sí. Lo hemos dicho, no somos la misma persona, ni siquiera que éramos ayer, o que éramos hace un año, o que éramos hace 2 años. Entonces, si yo no soy la misma persona, ¿cómo espero que mi relación vaya a ser la Total. misma? Y si no tengo estas conversaciones, al Muy final bien, Alfa. se puede generar. Sí, muy bien, tal Y- cual. pues ya está. No, me ha Os he gustado, solucionado me ha la vida. gustado. Por favor, gente en relación, habla. Lo que también hablábamos, y lo retomo ahora para poder hablarlo también, ¿no? Es la dificultad que tiene nuestra red de apoyo para apoyarnos cuando ocurre algo así, ¿no? Lo fácil que es Sí. hablar.
decir, pues yo le hubiera mandado a la mierda, y cómo influye esa frase en la otra persona. Porque al final, si la otra persona siente que tiene la posibilidad de perdonarlo, que quiere trabajar para poder hacerlo, lo va a hacer desde un sentimiento de culpa que quizás se lo ha provocado la invalidación por parte de la otra persona. Fíjate, yo muchas veces he pensado, cuando cortas una relación, generalmente tu entorno, yo creo que de la mejor manera, o sea, intentando ayudar, porque creen que es lo que va a ayudar, surge mucho este odio visceral hacia tu ex. No porque haya sido por una infidelidad, ¿no? Sino porque simplemente es la persona que estaba contigo que de alguna manera pues ahora te está haciendo sufrir, o tú has sufrido porque la relación no... Y yo lo he pensado muchas veces, y fíjate que al final yo he tenido 2 rupturas sentimentales, lo doloroso que ha sido para mí escuchar cosas que nacen, yo creo que no del absoluto odio, sino simplemente del intento de ayuda. Es decir, si yo te hago ver que esta persona es lo peor, tú no vas a pasarlo mal. De lo mucho que duele el dolor ajeno, correcto, yo respondo desde esa perspectiva. Y estamos un poco en lo mismo, ¿no? Al final, muchas veces hablamos con la mejor de las intenciones, desde el desconocimiento más absoluto. Es muy fácil posicionarse en el negro o en el blanco con el tema de una infidelidad, si realmente están intentando preguntar a la persona, ¿pero tú qué piensas? ¿O tú qué crees? ¿O qué necesitas? Total. O sea, ¿qué es lo que voy a poder hacer para ayudarte que no sea simplemente decir... O simplemente te apoyo en el malestar, ¿cómo estás? Y me quedo aquí a tu lado. Pero no tengo por qué caer en la demonización absoluta de la otra persona. Que lo puede ser. O sea, porque se va a hacer difícil que luego esa persona vuelva a expresarte lo que estás sintiendo, y a lo mejor esa persona se acaba sintiendo sola. Claro, y al final te genera te acobardas un poco a la hora de poder hablar, porque es como, ostras. De ahora mismo de ti necesito que me escuches, no necesito que lo juzgues porque más. yo ya estoy transitando por todas mis emociones, es muy difícil o sea, la gente habla mucho del proceso de enamoramiento, pero habla poco del proceso de desenamorarse de una persona, y es un proceso muy complicado, en el que al final, si todos los inputs que tú estás recibiendo son esta persona es lo peor, esta persona es lo peor, esta persona es lo peor, pero tú en tu interior, pues al final sigues sintiendo un afecto por esa otra persona, es muy difícil luego comunicarte. O incluso que en una ruptura generalmente no es lineal, de alguna manera lo hablamos del duelo. Claro, tú te puedes estar planteando durante los procesos el ¿y si vuelvo? Y el ¿y si vuelvo? Con la carga que llevo atrás de todo mi círculo preocupado o diciéndome es lo peor de lo peor. Entonces, evidentemente dificulta muchísimo más todo. Sí, para mí la parte del círculo, de la red de apoyo, es fundamental en estos procesos. Lo que pasa es que entiendo también que tenemos muchas creencias hacia el amor, que creo que al final, claro, y creo que tendemos a asumir que el resto lo piensa de la misma forma que nosotros, entonces tendemos a decirlo como si nada. Si yo veo la infidelidad como lo peor del mundo entero, porque es una convención social, claro, es decir, es esto, ahí está, y es lo que tenemos que creer todos, porque es lo que es. Total. En fin, vale, es muy importante que si la infidelidad la estamos viendo en parte como un síntoma, verla como la punta de todo un iceberg, ¿no? Y que hay muchísimas cosas que hay debajo de ese iceberg que tenemos que poder valorar, ¿no? Que parte de ambas responsabilidades, pero también parte de la persona que ha acabado siendo infiel, si ha sabido comunicar, si ha sabido gestionar el cómo se estaba sintiendo, el riesgo que había de que esa persona tendiera a esa huida o necesitara una vía de escape, cuánto lo ha podido comunicar. Entonces, dime. Sí, perfecto. No, pues porque al final, si tú solamente ves la punta, es como cuando muchas veces a todos nos han preguntado ¿por qué lo dejasteis? Ya. Y yo siempre utilizo las mismas expresiones porque a mí me encanta utilizarlas, que eso de, bueno, la cosa no iba bien. Claro. Porque tampoco tenemos por qué dar explicaciones a la gente excesivas, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que estás diciendo de la punta del iceberg, porque al final, muchas veces una infidelidad, si es informada, es decir, si tú informas, o sea, si has sido informado de, mira, te he sido infiel, etcétera, etcétera, o te has enterado por X razones, muchas veces puede ser esa punta del iceberg, ese catalizador que hace que la relación se acabe, sin realmente estar abordando todo. Por eso la demonización continua de la persona que ha sido infiel por parte de tu círculo está de alguna manera negando toda la realidad, que es todo lo que hay debajo, escondido debajo del agua, de todas las cosas que no estaban funcionando. Por supuesto que creo que hay muchas personas que son infieles pues porque hay gente que se siente verdaderamente bien. También está aquí debajo y estas personas que, bueno, pues yo no comprendo esto de
vivir para ser infiel o yo soy ¿Qué infiel ganancia? de manera continua, claro que gana. Claro, como siempre y seguimos digo, teniendo sí. todo esto debajo que no estamos analizando. Claro, qué ganancia inconsciente estoy teniendo de esa repetición continua de esta infidelidad, ¿no? Y cómo incluso igualmente sigue teniendo responsabilidad sobre el vínculo que tiene, en el sentido de, bueno, si yo me siento bien cometiendo esta infidelidad, porque esta infidelidad o esta sucesión de infidelidades me hacen sentir, poniéndonos en un tipo de infidelidad, claro, no en todos, ¿no? Pero si yo me estoy sintiendo bien, pues es que a lo mejor estoy queriendo una relación abierta en la que... Es otro temita de claro, en la que, pues bueno, necesito esto, ¿no? Pero cuánto no estoy sabiendo comunicar esta necesidad. Correcto, que estamos cayendo en lo mismo todo el totalmente. rato. Que también creo que también se debe a la estigmatización Total, que se está haciendo. total. Es decir, tú estás asumiendo que tu manera de querer plantear tu situación sentimental es la errónea, por lo tanto, total, voy a hacerlo total, por debajo, total, de una manera que al final sí eres consciente de que es una manera mucho más errónea, porque al final se está produciendo el engaño, se está produciendo todas estas cosas que pueden generar más dolor que él explica, ¿no? Hay un punto que creo que también está relacionado con esto, Alfon, que creo que de lo que hablábamos antes, porque bueno, antes del podcast, fuera de los conceptos que yo voy utilizando en sesión, he querido leer bastante, informarme para poder hacer el podcast guay, y creo que hay una frase que me ha marcado de todas las cosas que he ido leyendo y escuchando, y era que antiguamente era un estigma divorciarse y ahora el estigma es mantenerse. Entonces creo que está ligado a todo esto, porque al final, ¿por qué no hablo? Porque ahora que está la posibilidad tan fácil de separarme y que está mejor visto, es que quizás esto me lleva al divorcio, ¿no? Y es que es verdad, o sea, yo me doy cuenta de que los seres humanos, como siempre digo, lo polarizamos todo. Entonces, bueno, pues antes no me divorciaba por nada del mundo. Evidentemente, cuando lo hemos estado hablando Alfon y yo, bueno, pues influidos un poco por la religión, influidos un poco por el contexto social, por todo en general, antes no se contemplaba el divorcio. Pero creo que también ahora es como, si no tienes por qué mantenerte, corta enseguida. Tampoco es eso, porque volvemos a lo mismo. Por favor. Un punto medio, una escala de grises, evidentemente en lo que me sienta cómodo. Claro que está fenomenal que tengamos a mano la posibilidad de separarnos si algo nos está haciendo daño, pero no que esto no nos haga entender que un vínculo va a ser todo perfecto, todo maravilloso, claro. Y bueno, que no venimos con un libro de instrucciones para poder saber cómo relacionarnos en pareja, que al final los vínculos son un ensayo-error. Todo el rato. Y lo hemos hablado muchas esto es una veces. realidad. Si nuestros padres no nacieron siendo padres y nosotros no nacemos siendo parejas de personas. Totalmente. Y sobre todo es algo para lo que nadie te prepara. Es decir, nadie te prepara para relacionarte con gente, ya no solo de manera afectiva, etcétera, etcétera, sino también de manera social. Es decir, tú no estás preparado para cómo te vas a relacionar con gente que además ni piensa como tú, ni gestiona como tú, ni comunica como tú. Y lo que estabas diciendo del divorcio creo que es un tema súper interesante. Sí. Como, bueno, al final, pues sí, es cierto que hace, pues no sé, en los años 70 en España estaba prohibido divorciarse. Sí. O sea, quiero decir, claro. Ahí había también un pequeño paro. Claro. Es decir, no me puedo divorciar porque no me dejan. Pero cómo de interesante es que ahora ya hemos llegado al punto contrario de decir, esto no está funcionando. Claro. Es como que no contemplamos la posibilidad que está, pero que entendamos que aunque la posibilidad... Exacto. Que aunque la posibilidad del divorcio está, no tenemos que plantear el quitar entonces la posibilidad de solucionar que sí las tiene cosas. Que ser la solución final, totalmente, por supuesto. Totalmente. Y que no le estamos diciendo a la gente inténtalo, no es una cosa obligatoria, pero sí que es cierto que al final se ha establecido un vínculo con una persona, si es una persona a la que quieres, si es una persona que aporta cosas positivas a tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante parar un momento y decir, esto ha pasado, ¿qué puedo hacer con esto y cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo me voy a relacionar con esta situación? Más allá de decir, esto ha pasado. Claro, total.
Sí que hay dos puntos que creo que son como importantes para rematar. Lo he ido yo viendo que estás tú, porque si no... No, es que digo, no me quiero dejar nada y he ido un poco revisando todo. Creo que faltan como dos cosas importantes. La primera, mandar un mensaje a todos vosotros a nivel de... bueno, estáis viendo que al final la infidelidad es algo muy personal para cada uno. Por supuesto. Entonces creo que es importante que, aunque yo haya puntualizado ciertas cosas que por mi forma de verlo a día de hoy, que no es ni la correcta ni la equivocada, pero bueno, que sería permisible, creo que es importante que cada uno nos lo preguntemos. Que lo hablemos con nuestras parejas en el caso de las que las tengamos. Y que luego hay una realidad. Si no te sucede, muy tristemente, tampoco lo sabes cómo te va a afectar. Total. Una situación, es lo que he dicho antes, puedes pensar que si alguien te es infiel, Total. tú automáticamente lo vas a dejar y luego darte cuenta de que igual lo que sea que ha sucedido no te afecta tanto, o sí. Quiero decir, es muy bien pararse y pensarlo, para tener ya tu propio planteamiento. Total. Y luego cuando sucede, darte el espacio a ti mismo de decir, vale, ¿cómo me está afectando esto? ¿Cómo puede afectarme de cara a futuro? ¿Cómo puedo sentirme con esta situación? Que no tenga que ser una situación blanca o negra de yo ya decidí que no iba a perdonarlo. Para nada, somos seres cambiantes, eso es. Y que bueno, que también aunque nos planteemos eso, también en el mismo cuestionamiento que nos estamos haciendo, creo que también es importante plantearnos. Y en el caso de que sucediera, ¿qué lo haría más fácil? Correcto. Es decir, necesitaría que fuera mi pareja la que me lo ha dicho, necesitaría ver X por parte de mi pareja, cómo necesitaría sentirme yo, qué necesitaría para transitar por distinto. Entonces, creo que es un mensaje importante. Al final, lo que Alfon o yo entendamos por límites no tiene por qué ser lo vuestro, porque además quizás nosotros tenemos nuestros límites, pero con ciertas yo qué sé, indicaciones de vale, yo toleraría esto pero si veo esto, o yo toleraría esto pero si de alguna forma me siento de esta manera. Y bueno, finalizar un poco con la parte de tendemos muchas veces, cuando nos ocurre una infidelidad, a pensar que la misma persona que nos ha arrebatado esa confianza y esa persona que nos ha arrebatado esa sensación de valía, porque muchas veces cuando alguien nos es infiel, acabamos sintiendo el no he sido suficiente, o no he sido válida, o no he sido válido. Entonces, muchas veces tenemos esa sensación de si esa misma persona vuelve a nosotros, nos suplica y volvemos, de alguna forma nos está mostrando un arrepentimiento, por lo tanto nos está mostrando vale, sí que era suficiente y esa persona se ha equivocado. Entonces tendemos a querer recobrar esa confianza y esa sensación de valía con la misma persona. Y bueno, si consideramos que esa persona está teniendo una actitud buena, si sentimos que podemos perdonarlo, es maravilloso, pero no deja de ser una sensación. Es decir, no va a ser esa única persona la que te haga volver a tener confianza, la que te haga volver a sentirte válido, porque tú mismo, transitando por toda la situación y acompañándote si hace falta, vas a poder recobrar esa sensación. Porque al final, si lo planteas así, estás generando una situación desigual, de desigualdad. Es decir, yo sigo siendo la persona que tiene que ser validada por esa persona. Y que al final, ante todo, lo que tenemos que dejar claro para terminar es: la infidelidad es algo muy, muy, muy doloroso. Pero más doloroso es, si cabe, la decisión de después. Claro, ya sea volver o sea romper. Y todo, cómo tú te vas a sentir, cómo te vas a enfrentar a las cosas, cómo vas a afrontar la situación. El decir adiós a una relación. Yo, que tengo un libro que he escrito, mucho jaleo, y bueno, uno de los personajes en el libro, esto no es un spoiler porque es bastante notorio desde el principio, es infiel a su pareja, ¿no? Y lo que se preguntan mucho el resto de personajes durante el transcurso del libro es ¿por qué no lo dejas? ¿No? Siempre se dice lo mismo de si le vas a ser infiel, ¿por qué no le dejas? Si ha pasado esto, ¿por qué no le dejas? Bueno, al final, cuando has generado un vínculo con una persona, has generado un vínculo con una persona. Es decir, hay una vida en común que igual te puede dificultar mucho esa decisión. Es muy fácil, como hemos dicho antes, tristemente fácil, ser infiel. Es facilísimo. Con voluntad o sin voluntad, es una cosa muy sencilla de hacer. Es más difícil plantearte, incluso siendo la persona que ha sido infiel, el que va a pasar después si tú... Quiero decir, creo que es muy difícil
confesarle a tu pareja, a la que quieres o has querido, te he sido infiel, porque al final lo que te está generando esto es saber lo que puede pasar después y atenerte a las consecuencias de tus actos. Muy bien. Tanto para la persona que ha sido infiel como la persona que luego tiene que recuperarse o entenderse, o también todo el sentimiento de culpa que te puede venir. Quiero decir, entendamos lo que hemos hecho desde el principio, el concepto verdugo Y víctima, se desdibuja Sí, un poco total. cuando entiendes que la vida es gris y no es blanca o negra. eso es. Me ha gustado, el cierre. Además, he de decir que a mí me sorprendió porque ha sido de mis personajes favoritos en el libro de Alfon. Vale, yo estaba pensando, ¿quién yo? Leedlo, comprad mucho jaleo, está muy bien. Porque creo que Habla de muchas cosas. esa parte, creo que este capítulo se ve muy reflejado en el libro. Y que consiguieras que ese personaje, haciendo un acto tan señalado por la sociedad, mucha gente, no solo yo, le haya cogido Mucho, cariño, evidentemente. creo que de Además. alguna forma es porque quizás entendemos que, bueno, que las personas nos equivocamos y todos hay podemos mucho más cometer un detrás, error. claro. Eso. Todos podemos ser malos conscientemente, pero todos Exacto, podemos cometer errores. Sí. Este Así es que el nada, capítulo más largo que más hemos grabado largo. nunca. Sí, no sé si cortaremos algo o qué. Se me ha visto con la boca abierta de repente cuando he visto que llevamos 47 minutos. Creo que va a ser menos porque antes hemos grabado Sí. un poco más, así que... nos Pues nada, despedimos. sí, mucho Jaleo. mucho jaleo. Mucho todo, nos vemos en 2 semanas. Un besito, Chao. chao.